¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ñuka Quichua, todo el aprendizaje del idioma quichua a un solo clic. Mi nombre es José Luis Maiwa y quiero darte la bienvenida a un nuevo video en Ñuka Quichua. Justamente vamos a aprender hoy oraciones compuestas en quichua. En un video anteriormente ya subí oraciones simples en quichua. En esta ocasión vamos a aprender ya cómo se puede componer una oración compuesta. Una oración más concreta, más extensa, que abarque ya más morfemas, adjetivos, adverbios y todo lo demás. Así que bienvenidos una vez más. Vamos a empezar justamente recordando las oraciones simples. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un sujeto y un pronombre, como ustedes podrán observar aquí, y también un complemento, la cual iba con un morfema. ¿Sí? Y por último, el verbo conjugado de acuerdo al pronombre. Un video que habla abiertamente sobre cómo hacer oraciones simples, les voy a dejar aquí en sugerencias, lo pueden encontrar. Ya había subido, creo que hace un año atrás. Como tengo un público bastante exigente, me piden ya que haga oraciones compuestas, oraciones más extensas, y por supuesto estoy aquí para complacer a todos ustedes. Vamos a continuar por lo tanto explicando para realizar oraciones compuestas. Para ello nosotros vamos a necesitar ya más verbos, ¿sí? Conjugados, también no conjugados. Vamos a necesitar adjetivos, también vamos a necesitar adverbios, ¿de acuerdo? Adverbios es el que modifica la acción del verbo, morfemas y por supuesto sustantivos. Para cada uno de estos ustedes tienen ya un video totalmente aparte, un video absolutamente que habla solo de adverbios, solo de adjetivos, solo de verbos y por supuesto un sinfín de morfemas que lo encuentran también en Ñuka Quichua. Así que te invito para que revises y de esa forma puedas ampliar tu vocabulario para poder hacer oraciones compuestas. Aquí entonces ustedes observan un gráfico y acá abajo está una oración. Aunque ustedes no lo crean, solo es una oración, ¿sí? Ustedes pueden observar que ya no es una oración simple, sino es una compuesta. ¿Sí? Podemos decir que es una oración más extensa, más completa. Vamos a leer. José Luisca Paku Muchikuta Umapi Churarishka Churiwan Raimipi Tiajun. ¿Sí? José Luis Paku Muchiku. Pueden observar aquí Paku es color café, mientras que Muchiku es un sombrero. Umapi, en la cabeza, Churarishka es puesto, Churiwan es con el hijo, Raimipi en la fiesta, Tiajun está sentado. Entonces si lo traducimos quedaría: José Luis está sentado con su hijo, puesto en su cabeza un sombrero café. ¿De acuerdo? Todo esto ya depende mucho del manejo de los morfemas, de las conjugaciones, de adjetivos, de adverbios y todo lo demás. Recuerden seguirme en Instagram, donde estoy subiendo frases y expresiones idiomáticas en quichua, muy útil, muy necesario para aprender el idioma quichua. Y también Ñuka Quichua en Facebook, para que ustedes no se pierdan ninguno de los videos, todas las notificaciones de primera mano en Facebook. Y por supuesto Ñuka Quichua, los videos ya anunciados en Facebook posteriormente se suben a Ñuka Quichua, así que no te olvides suscribirte, seguirme, todo lo demás. Vamos a seguir ahora sí explicando. Vamos a ir de lo más simple a lo compuesto, a lo más complejo. Pueden observar aquí que tengo, ¿cuántas serían? Tengo 6 oraciones. He empezado aquí poniendo desde lo más simple, que es una conjugación, a lo más completo, a lo más complejo, que ya he puesto aquí debajo de otro color pintado cada uno para que se ubiquen
De esa forma podrán ver y secuenciar una oración de lo más simple a lo más complejo. Vamos a ir leyendo aquí. Ñuka rini, yo voy. No puse las traducciones porque no me alcanzó. Ñuka rini es yo voy. Entonces aquí pueden observar que está un pronombre y aquí un verbo conjugado. Sí, eso sí ya sabemos todos. Ahora acá, Ñuka cuencaman rini. Aquí ñuka está el pronombre, repite el pronombre. Aquí también el verbo, pero aquí en el medio ya he añadido un complemento. En este caso el complemento es un lugar y el lugar es Cuenca. Y aquí también está man, un morfema que significa a la o hacia. Recuerden eso. Hay un video sobre este morfema man. Entonces dice Ñuka cuencaman rini. Sería la traducción yo voy a Cuenca. ¿De acuerdo? Vamos al tercero. Vamos a la tercera oración. Ñuka cuencaman yankangapak rini. ¿Se dan cuenta? Ya he añadido otro complemento más, otra palabra más. Entonces, aquí arriba estaba solo lugar, acá abajo ya he puesto una justificación. He aumentado una justificación, el para qué se va a Cuenca. Dice, Ñuka cuencaman yankangapak rini. Yo voy a Cuenca para trabajar. Este capac le da el para. ¿Sí? Este capac es el para. Y por supuesto hay un video completo que explica el morfema capac, para. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente oración. Ñuka antawapi cuencaman yankangapak rini. ¿Sí? Entonces aquí ustedes observen que ya tengo otra palabra. Es antawa. Es carro. ¿Sí? Aquí abajo dice en qué. Entonces ya he puesto a dónde voy, para qué voy, ahora he puesto en qué me voy. En este caso dice antawapi, en el carro. Recuerden que pi es en el o en la. Si hablamos de plural, en los y en las. Por lo tanto, el pi está aquí. Claramente, recuerden que hay un video también que explica sobre esto. Ñuka antawapi cuencaman yankangapak rini. Yo voy a Cuenca en el carro para trabajar. El orden ustedes pueden poner como ustedes deseen. Solo recuerden que debe ir primerito el pronombre y por último el verbo conjugado. En el medio pueden poner en el orden que ustedes deseen. No hay una orden propiamente dicha en la escritura quichua, pero sí tienen que tratar de secuenciarle para que quede más o menos comprensible, que quede bien. Acá abajo tengo otra oración. Ñuka mushuk antawapi cuencaman yankangapak rini. Si ustedes se fijan, ya la oración se va acomplejándose de cierto modo, pero si nosotros vamos comprendiendo cómo vamos ampliando ya cada palabra, es fácil de comprender. Aquí por ejemplo he aumentado mushuk. Mushuk es nuevo, es un adjetivo, ¿sí? El adjetivo antepone siempre al sustantivo. Entonces mushuk antawa, un carro nuevo. Sí, recuerden también adjetivos, hay un video de todo esto. Ustedes van a encontrar un video que habla sobre cada uno de estos morfemas. Adjetivos lo encuentran pi, también man, por supuesto que sí, y capac lo encuentran también. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a Cuenca en un carro nuevo para trabajar. ¿De acuerdo? Y por último, tengo otra oración acá. Ñuka mushuk antawapi cuencaman yankangapak uchka rini. Observen acá dentro que tengo la palabra que está subrayado con color morado. Es un adverbio.
video también de adverbio, claro que lo hay. ¿De acuerdo? Entonces, adverbios, ¿qué pasa? ¿Qué hace al verbo? Modifica la acción del verbo a rápido, despacio, alegre, todo lo demás. Ya, observen el video de adverbios para que comprendan de mejor manera. Entonces dice, yo voy a Cuenca en un carro nuevo para trabajar rápido. ¿De acuerdo? Entonces, como ya les había mencionado, creo que en la tercera o cuarta oración, el orden del complemento ustedes pueden ir modificando, solo tiene que quedar comprensible. No hay una escritura, una orden fija que obligue a una oración en quichua secuenciar de una forma que sea única, digámoslo así. Ustedes pueden modificar el orden que ustedes deseen. Lo único que les sugiero es que vaya el verbo al último y el pronombre primerito. Y esto, cuando entren a los adjetivos van a comprender por qué mushuk va siempre antes de antes del sustantivo. ¿De acuerdo? Espero que estén comprendiendo, hayan entendido esta parte de lo más simple a lo compuesto, a lo más complejo. Pero si ustedes se dan cuenta en cada uno de ellos que se va aumentando, pueden comprender fácilmente las oraciones compuestas. ¿De acuerdo? Vamos allá pasar a la última parte del video, que tengo ya oraciones compuestas. De la misma forma, en cambio aquí ya he puesto de otro color los morfemas que se van aumentando y cómo va modificando la oración, la comprensión. Vamos a leer a continuación. Sami yachana wasimanta shuk kamukunata wasipi kilka katingapa apan. ¿Sí? Es como en los ejemplos anteriores. Ya en la diapositiva anterior es como si fuera la última oración de la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Solo que aquí tengo ya puesto directo, no es tan complejo. Tengo 3 oraciones puestas aquí. Dice, Sami lleva unos libros de la escuela para leer en la casa. ¿Sí? He puesto, digamos, los morfemas con diferentes colores y acá abajo también, para que vean dónde va posicionándose cada uno de ellos. Como les mencionaba también en el anterior video, para cada uno de estos morfemas hay un video. Sobre el ta hay un video. Aquí les voy a dejar. Aquí pueden observar ustedes sobre el ta. También pueden observar, por ejemplo, aquí dice Wasimanta de la escuela. ¿Sí? Yachana Wasi es escuela. Solo Wasi es casa. Pero ustedes observan aquí dice Yachana Wasi es escuela. Pero como está Manta es de la escuela. También aquí voy a poner una carátula, no sé si se está viendo, sobre Manta en quichua. Lo mismo aquí para leer Kilkakatin Kapak. Kapak. También aquí el gráfico, el título para que puedan buscarlo. Y por supuesto aquí dice Wasipi en la casa. También aquí espero que esté viéndose el gráfico. Con ese nombre pueden buscar ustedes y fácilmente podrán encontrar y aprender de mejor manera. Acá adentro tengo Inti Mashiwan. Ustedes observan aquí que ya hay otro morfema, es con. Inti Mashiwan Yachachikpak Wasikaman Rirka. ¿Sí? De la misma forma aquí Wan es con. Pak, ¿sí? Es del, pertenencia, recuerden. Y Kaman es hasta. ¿De acuerdo? En tiempo y espacio limita. Wasikaman, hasta la casa. Y también voy a dejar aquí los gráficos referente a Wan, ¿sí? Con el tema para que ustedes puedan observar y buscar. Y también el pack, voy a dejar aquí el gráfico para que con este nombre puedan buscarlo de la misma manera en YouTube. Y por supuesto Kaman, también hay un video sobre esto. Aquí el gráfico, observen ustedes, con ese tema buscan fácilmente, lo podrán encontrar. Y por último Pak, ¿sí? Rusiupak Atalpaka Huyeya Chuchi Ukunawan Sarata Wasi Ñaupapi Mikun.
parece extensa la oración, de hecho es extensa, pero si ustedes se fijan en los colores que he puesto yo aquí, es fácil de entender, muy fácil de comprender. De acuerdo, el pack, como les iba mencionando aquí, el gráfico les voy a dejar acá, y también del K. Recientemente subí un video sobre el uso y aplicación del K. El gráfico les dejo aquí. Sobre el One también, pongámoslo de nuevo aquí, uso y aplicación del morfema One y del Pi también. ¿De acuerdo? Así que de todos ellos usted podrá encontrar un video totalmente explícito y detallado sobre cada uno de estos morfemas. No olvides suscribirte a Ñuka Quichua, seguirme también en la página Ñuka Quichua en Facebook. José Luis Maiwa me encuentra también, y por supuesto JLM-076 en Instagram, donde estoy subiendo frases y expresiones idiomáticas netamente en quichua. Así que espero haya servido, hayan aprendido. Conmigo será hasta el próximo video. Chau chau.